senadoras y senadores, como legisladores del Congreso de la Unión, diputados y senadores integrantes del Constituyente Permanente de la 62 legislatura, tenemos derecho a presentar o a proponer iniciativas. Ese derecho, ustedes lo saben, está consagrado en la Constitución General de la República y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Buena parte del siglo pasado, el régimen de partido único apoyó diversas iniciativas puestas a consideración por el titular del Poder Ejecutivo. Fue así como se dieron las nacionalizaciones, se crearon impuestos, se crearon dependencias públicas, entre otras. Eran los tiempos del respaldo irrestricto a los designios presidenciales, tiempos de crisis sin oportunidad de discutir las circunstancias socioeconómicas del país. Eran los tiempos del presidente propone, el Congreso acata y aprueba. Desde 1997, año en que un partido pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, muchas de las iniciativas presentadas han sufrido una parálisis legislativa que en más de una ocasión ha obstaculizado la dictaminación de reformas necesarias y urgentes para el país. Tengo claro que la democracia no es uniformidad, porque tampoco somos plurales de pensamiento y de acción. Pero tampoco puede ser división, fractura o obstrucción insuperable. En el equilibrio de poderes deben contrastarse las diferencias para encontrar con plena responsabilidad y conciencia las coincidencias que permitan avanzar en el ámbito legislativo. Hoy, en una nueva etapa del Poder Legislativo, en donde congruencia y responsabilidad conjuntan esfuerzos para velar por el bien superior de México, es indispensable fortalecer la representación democrática y procurar la participación activa, no solo testimonial, con condiciones de igualdad. En agosto de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto relativo a la iniciativa preferente a cargo del titular del Poder Ejecutivo, consistente en la presentación ante alguna de las cámaras de hasta 2 iniciativas, cuyo trámite tendría prioridad para ser dictaminada sobre aquellas que tienen que cubrir el procedimiento ordinario. De esta forma, en un plazo determinado, el Congreso de la Unión debe manifestar su opinión en cualquier sentido. Este útil instrumento, por cierto anhelo de la 61 legislatura, busca optimizar el trabajo del Congreso y abatir el rezago en temas estructurales que no han encontrado resolución por falta de voluntad política, porque si bien existen plazos y mecanismos determinados para dictaminar las iniciativas, se tiene que reconocer que cuando no hay voluntad para someter a consideración y en su caso votación las propuestas, el material se queda en la congeladora, con lo que se impide conocer el sentido del voto de los legisladores. La iniciativa preferente es un instrumento que obliga a pronunciarse con responsabilidad a favor, en contra o parcialmente a favor cuando se acompañan ciertos aspectos y se modifican otros. El hecho de no llegar a acuerdos no impide al proponente, hasta el día de hoy, el presidente de la República, tenga la certeza de que su iniciativa será analizada, discutida y votada. Es indispensable que los legisladores cumplamos con nuestra tarea de resolver de la manera más oportuna posible los temas indispensables para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y de las mexicanas. No podemos permitir que el rezago legislativo entierre las reformas más importantes para México. Permítame en este punto resaltar la importancia de la representatividad en cada una de las cámaras. En las elecciones, los ciudadanos mediante los votos deciden quién los representará en lo que son los procesos de mayoría relativa, pero también nuestro sistema político está diseñado para que, con el sufragio directo, se determine la conformación política de los espacios legislativos con la representación proporcional. Se trata, pues, de que todos los ciudadanos con reglas previamente acordadas tengan representación, voz y voto en las cámaras legislativas. México tiene una democracia representativa que tiene manifestación en el Congreso de la Unión y es uno de los 3 poderes de la Unión, el poder legislativo. En esta división de poderes se hace necesaria la equidad en las condiciones para fortalecer el equilibrio entre poderes, para favorecer también la igualdad al interior de cada Cámara. El presidente Enrique Peña ha señalado en diversos foros que será un presidente democrático, lo que significa voluntad absoluta para conciliar posiciones, voluntad para anteponer invariablemente el interés superior de la nación. Está plenamente convencido de que gobernar en democracia significa estar atento y escuchar a las diversas voces que expresan el sentir de los mexicanos. En este sentido, y por ese motivo, urge facultar a los coordinadores de los grupos parlamentarios de ambas cámaras del Congreso de la Unión para presentar
iniciativas con trámite de preferente y fortalecer el equilibrio entre poderes, porque no solamente será el Poder Ejecutivo el que tenga la facultad de presentar iniciativas preferentes, sino también cada uno de los coordinadores. De esta forma será posible conocer, analizar, discutir y votar iniciativas presentadas con trámite de preferente. Por ello, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se plantean estas propuestas para dar coherencia, certidumbre y aplicabilidad a la reforma política publicada el 9 de agosto de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, así como para fortalecer el equilibrio de poderes, la pluralidad democrática representada en los grupos parlamentarios y la eficacia en la resolución de asuntos prioritarios. Dicha reforma política otorgó al presidente de la República la facultad de presentar 2 iniciativas de trámite preferente para dar celeridad a temas que considere de suma relevancia para la nación, por lo que es de suma importancia conservar esta atribución para el titular del Ejecutivo Federal. Con la propuesta que hoy presentamos, la senadora Pilar Ortega y su servidora, se pretende reducir a una la iniciativa con trámite de preferente que pueda presentar el presidente de la República con el objeto de no saturar la actividad del Congreso de la Unión. La facultad de iniciativa preferente para los coordinadores de los grupos parlamentarios se traduce en que las personas que votaron por nosotros, los ciudadanos que le dieron su confianza a cierto número de legisladores que puedan formar un grupo, tengan la certeza de que serán escuchados y representados en igualdad de condiciones. Con las iniciativas preferentes que deberá presentar el inicio de cada periodo ordinario, los ciudadanos le darán seguimiento y podrán exigir resultados del proceso legislativo. Es pasar del sufragio efectivo de las urnas a la democracia efectiva en los espacios de representación. Es posibilitar que el mandato de los electores se pueda ejercer y tenga representatividad. Se propone ubicar el proceso legislativo de la iniciativa preferente del artículo 72 en el artículo 72 constitucional, que se den los mismos términos que actualmente funciona y mantenga el derecho de presentar iniciativas con este carácter en el artículo 71. Los legisladores no podemos evadir la obligación constitucional de pronunciarnos sobre los temas que comprometen el desarrollo nacional. No omito señalar que la propia historia del Congreso nos ha demostrado en más de una ocasión que cuando se quiere cumplir con el trabajo parlamentario, se cumple. Los legisladores debemos demostrar en los hechos que cumpliremos con el mandato que nos fue conferido en las urnas, que los recintos parlamentarios serán testigos de la responsabilidad republicana que el pueblo nos ha conferido. Ese es el espíritu que debe prevalecer en todas las acciones legislativas. Los ciudadanos deben percibir que sus órganos de representación están atentos a sus necesidades y a sus demandas. En una democracia representativa se escuchan y se atienden con respeto todas las voces, porque seguramente tienen algo que aportar. Solo con voluntad legislativa será posible avanzar en las soluciones que demanda el país y elevar las condiciones de vida de los mexicanos, en especial de los más vulnerables, y construir así el porvenir posible. Es cuanto, señora presidenta.